mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Ocupe su lugar, muchas gracias. Y ahora voy a pedir que busquemos, por favor, en la versión Nueva Traducción Viviente, esta misma escritura. Salmo 56, verso número 8, en la Nueva Traducción Viviente, para encontrarla un poquito más clara. Mire lo que dice la escritura en esta traducción. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mire qué hermoso es que cuando nosotros en nuestra humana carnalidad pretendemos no sufrir o no padecer en nuestra vida diaria, y mayormente cuando nosotros nos entregamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo en las aguas bautismales, al parecer nosotros tenemos una expectativa de una vida cristiana de mejoría, una vida cristiana sin sufrimientos, pero nos venimos a dar cuenta que en la práctica no es así, hermano. Nos venimos a dar cuenta que parece ser que cuando nosotros no conocíamos al Señor y vivíamos una vida sin conocimiento, sin temor de Dios y sin arrepentimiento alguno, como que disfrutábamos y no había tanto sufrimiento, porque ahora que conocemos al Señor según nosotros y nuestro entendimiento, al parecer ahora que servimos a Dios y lo conocemos, como que nuestros sufrimientos se han aumentado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí sucede eso? En ocasiones llega nuestro pensamiento a creer que era mejor nuestra vida antes de conocer al Señor que ahora que lo conocemos, porque al parecer ahora que conozco al Señor, Padre, mira en qué situación estoy, mira mis sufrimientos, mira qué dolor. Y sabe, esa expectativa la dio nuestra alma, la dio nuestro espíritu, pero nunca la dio la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor tiene algo muy diferente a lo que nuestra humana carnalidad desea. Nuestra humana carnalidad quisiera no sufrir. Nuestra humanidad quisiera no tener problemas. Pero nos venimos a dar cuenta que la palabra del Señor dice que es necesario. Fíjese cómo dice la palabra, es necesario. O sea, se necesita. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cómo es esto? Sí, hermano, que Dios utilice el sufrimiento para traernos obediencia en nuestras vidas. Porque eso es lo que dice la Escritura también. La Escritura, hablando de Jesucristo, dice que por el sufrimiento que padeció, aprendió obediencia. Y pareciera ser que el Señor conoce tanto nuestra humana carnalidad que sabe que lo único que nos hace obedecer a nosotros es el sufrimiento. Pero hermano, el Señor también dice en su palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor nos daría cosas buenas a quien se lo pidiéramos? Y dice antes de esta palabra en el contexto, dice, si vuestros hijos les pidiera un pan, ¿quién de ustedes les diera una piedra? Si su hijo de usted le pidiera de comer, ¿usted le entregaría una piedra? Claro que no. Nosotros amamos a nuestros hijos, a veces aunque se porten mal, a veces aunque nos hagan desaires, amamos a nuestros hijos, y cuando nosotros los vemos sufrir y les vemos que tienen necesidad, lo que nos satisface es suplir sus necesidades. Pero ¿por qué ahora cuando venimos nosotros como hijos de Dios al cristianismo y encontramos que parece ser que Dios utiliza el sufrimiento para
afincar, para hacernos crecer en nuestra espiritualidad, y pareciera ser que el sufrimiento nuestro no le interesa al Señor, pareciera ser que no se compadece de nuestro dolor, pero es todo lo contrario. La mente pudiera traicionar en ocasiones a nuestra espiritualidad, haciéndonos parecer que a Dios no le interesa que suframos, o que Él utilice al dolor para que nosotros podamos aprender algo, pero no es así. Porque aún en el sufrimiento nuestro, en el dolor nuestro, Dios tiene un premio para usted y para mí. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, hermano. Mire de nueva cuenta lo que dice la palabra del Señor. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. El Señor sabe cuánto dolor vamos a necesitar para poder obedecer o aprender alguna lección en el área espiritual, y no nos va a dejar sufrir más allá. Es algo así como cuando usted tiene que disciplinar a su hijo. Eso es lo que dice la Escritura, que el Señor al que ama, lo disciplina. Y como nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos que se deformen, no queremos hijos malcriados, no queremos hijos que se equivoquen y cuando tengan que crecer, que paguen las consecuencias de sus errores, por eso dice la Escritura, que el que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. Desde que es pequeño le enseña para que no sufra cuando esté grande. Porque cuando nosotros amamos a nuestros hijos, les corregimos. Solo el que no ama a su hijo lo deja que se malcríe, lo deja que otros lo disciplinen y otros lo corrijan. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, nos lo va a corregir el mundo, nos lo va a corregir la calle, nos lo va a corregir la cárcel, el reformatorio. Pero no va a quedar sin corrección. Y siempre va a ser mejor que con el amor de padres que nosotros tenemos, corrijamos a nuestros hijos. Así también el Señor pretende con nosotros corregirnos porque nos ama. Y muchas ocasiones el dolor va a ser necesario, la angustia va a ser necesaria para que nosotros aprendamos una lección. Porque si usted se ha fijado, la mayoría de los seres humanos, si no es por sufrimiento, no buscamos al Señor. Muchas ocasiones tiene que ser por medio de la enfermedad, muchas ocasiones tiene que ser por medio del dolor, pero sabe, todo eso lo planeó el Señor, no es obra de la casualidad, porque si no fuera así, entonces no veníamos al Señor, pero hasta en eso hay una bienaventuranza, porque dice el Salmo 65, bienaventurado el que tú atrajeres hacia ti. El Señor nos llamó de alguna o de otra manera, con dolor o sin dolor, con sufrimiento o sin sufrimiento, pero hay una bienaventuranza. Ahora estamos en Cristo, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos ayuda. Claman los justos y el Señor oye, dice la palabra. Y usted no es justo porque hizo algo bueno, usted es justo porque el Señor pagó su justicia, su pecado en la cruz, y ahora nos llama justos. Ya no somos culpables porque Él pagó nuestro pecado y nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario. Ahora Él nos abrió la puerta para que cuando clamemos, Él nos oiga. Sin conocerlo, sin obedecerlo, sabíamos que a saber cuándo nos oiga el Señor. Pero cuando ahora le conocemos y sabemos que tenemos una puerta abierta, dice Apocalipsis 3:8, yo tengo una puerta abierta que cuando yo abro nadie cierra, sabiendo que por conocer a Dios, obedecer al Señor, tenemos una puerta abierta. Por esa puerta abierta entra nuestra oración y sale la respuesta del cielo y llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Por haber conocido la forma de llegar a Dios, porque nosotros tenemos la ventaja de conocer cómo se puede llegar a obtener los milagros en Dios. Porque Cristo nos ha enseñado la forma de poder obtener lo que dice el libro de Efesios, que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sí, solo que están en los lugares celestiales, pero ¿cómo se puede llegar allá? Con la oración. Con la oración. Pero no va a resultar como a veces nosotros creemos, Señor, ya tengo 5 días orando y no veo nada. No, es que el tiempo lo tiene Él, no lo tengo yo. Entre yo más confíe, que puede ser hoy o puede ser mañana, y solo espere
y no me desanime, entonces Dios me va a responder. Y no va a importar si estoy sufriendo o estoy llorando. Él lleva la cuenta de todas nuestras angustias y no nos va a dejar sufrir más de lo que es necesario para que Él nos pueda responder. Yo cuando tenía problemas de alcoholismo aprendí algo importante en esa agrupación que se conoce como Alcohólicos Anónimos. Allí aprendí una lección que es muy cierta. Allí un hombre declaró algo que es cierto. Dijo esta gran verdad: cuando yo reconozco que soy alcohólico, ya gané la mitad de la batalla. Pero cuando en Cristo yo reconozco que soy pecador, ya también gané la mitad de la batalla. Y la otra batalla, la otra mitad, le toca pelearla a mi Señor, porque yo no puedo pelear contra la enfermedad, yo no puedo pelear contra el maligno, yo no puedo pelear contra el infortunio y contra la angustia, pero tengo un Dios, que Él es el Dios de la paz, que Él es el Dios de la sanidad, que Él es el Dios del amor, y Él es el que pelea por nosotros. La palabra dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor nos permite angustias para poder aprender lecciones, pero también para doblegarnos, porque si no es por los problemas, no buscábamos al Señor. Si no es por los problemas, no orábamos. Si no es por los problemas, no ayunábamos. De manera que a veces los problemas, las enfermedades, les resultan los medios que Dios utiliza para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y no es que Él nos quiera ver sufriendo, no, porque a pesar de ese sufrimiento, el Señor lleva la contabilidad también de sus lágrimas, de mis lágrimas. Pero, hermano, siendo honestos, ¿hace cuánto no lloramos delante de Dios? ¿Hace cuánto no hemos derramado nuestras lágrimas en un culto, en la iglesia, en un llamamiento, en el altar? ¿Hace cuánto no hemos derramado nuestras lágrimas? Porque si no las hemos derramado, entonces la redoma de las lágrimas o el frasco, como dice esta interpretación bíblica, que está en las manos de Dios, no se ha llenado de lágrimas. Y esas son contabilizadas y se registran en un libro. Sus lágrimas, mis lágrimas, cuando el sufrimiento está sobre nosotros, hermano. Porque sufrir no es una tragedia. Sufrir es un proceso en donde el Señor va a valorar nuestra fidelidad. Sufrir es una forma que Dios utiliza para valorar cuánta fe hay en nuestra vida, y entonces nosotros podemos agradar al Señor, porque la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando el sufrimiento llega y estoy yo en las manos del Señor en un proceso que Él quiere lograr en mi vida, entonces es probable que el dolor sea tanto que van a salir las lágrimas. ¿Por qué? Porque el problema no desaparece, porque la enfermedad no se va. El médico ya dio su dictamen y dijo: no hay solución, pero en Cristo hay poder. Pero en Cristo está la última palabra, porque Él dice la Escritura: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y solo necesitamos creer para ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es resurrección de muertos. Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto pero cree en mí vivirá. Hermano, Cristo es la solución. Y que el diablo o cualquier circunstancia, prueba o proceso en las manos de Dios que nos permita sufrimiento, dolor por cualquier causa, motivo, circunstancia que venga a nuestras vidas, será para demostrarle a Dios que podemos ser fieles, que tenemos en nuestras vidas lo suficiente fe para seguir adelante, que el enemigo no se va a dar el gusto de verme caído, el enemigo no se va a dar gusto de ver mis lágrimas de desesperación, pero a mi Dios sí le voy a dar gusto de ver mis lágrimas, pero de fe, de agradecimiento y de esperanza, porque las lágrimas en Dios sí son posibles. Yo no sé si usted haya visto a gente derramar sus lágrimas en un culto, gente derramar sus lágrimas en un altar, porque tiene la esperanza, y la esperanza no trae angustia. La esperanza trae fe, trae ánimo, porque la esperanza no es algo, la esperanza es alguien, y se llama Jesús. La fe puede ser golpeada, pero la esperanza siempre está
en nosotros y por nosotros. No te desanimes, hermano. No te desanimes, hermana. El Señor está con nosotros. El enemigo viene con más fuerza. El enemigo tal vez viene con más autoridad y con más deseos de vernos llorar de desesperación. No le demos gusto, porque las lágrimas, si han de salir de nuestros ojos, tienen que ser en el altar de Dios. Tienen que ser por sentir la presencia del Señor. Ya basta de tanto tiempo de sequía espiritual y de no sentir la gloria y la presencia de Dios. Es tiempo de levantarnos en poder, en victoria, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra de nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos en armas. No podemos solo estar soportando que el enemigo nos golpee, que nos cause problemas y nosotros soportando una vez y otra vez. Tenemos que actuar porque la fe sin obras es muerta. Yo no puedo demostrarle a Dios que tengo fe si no es por medio del proceso que Él me meta o que Él me permita atravesar. Pero algo dijo ciertamente el Señor: el sufrimiento es inevitable. Dijo claramente en el libro del profeta Isaías: si pasares por el fuego, no dice no vas a pasar, dice cuando pases por el fuego, no te quemarás. Está diciendo el Señor una gran verdad porque Él no miente. Dice el Señor: cuando pases por la prueba, que sea tan terrible, que parece que te va a consumir, que te va a desaparecer, no te va a desaparecer. Vas a pasar, porque aunque andes por el valle de sombra de muerte, nuestra misión es no temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, dijo el salmista. La confianza de nosotros tiene que ser que Él está con nosotros, que Él es nuestra compañía más segura, que en Él estamos firmes y fieles, que ya pasará, no nos vamos a quedar estancados, el dolor no nos va a consumir, la enfermedad tampoco, el problema no se va a estancar, ni nosotros vamos a pasar ahí muchos años. Vamos a caminar porque nuestra ruta es que iremos de poder en poder. Caminaremos, prosperaremos, no nos vamos a estancar, sino que iremos superándonos vez tras vez. Y las veces que el enemigo nos ponga la prueba o Dios nos permita estar en problemas, el Señor estará contabilizando nuestras lágrimas. No te desanimes. Si el dolor es tan grande, si el problema es tan grave, como que tú lloras en tu soledad, allá en tu devocional, cuando estás orando y clamando delante de tu Dios, no pierdas la esperanza, porque cada una de tus lágrimas está siendo contabilizada. En Cristo no hay pérdida. Todo lo que tú sufras, todo lo que tú llores, toda tu angustia y toda tu desesperanza, el Señor la está registrando, está tomando cuenta de todas tus angustias, pero también de todas y cada una de tus lágrimas, y el Señor las depositará en su frasco. Están como perlas preciosas, porque el día de mañana las va a cambiar. Dice que tú cambias aquellas fuentes. Hermano, el salmista en el Salmo 84 nos dice una gran verdad, que Él cambia nuestro lamento en baile. Pero cuando la lluvia llena los estanques, y dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Cuando la lluvia llena los estanques, cuando el Señor se refiere a que esa lluvia está llenando estanques, hermano, es cuando un hombre, una mujer de Dios está sufriendo tanto como sufrió el siervo de Dios llamado David. Y para esto te quiero invitar a que me ayudes a buscar el Salmo 42, verso número 3. Salmo 42, verso número 3, mira lo que dice la palabra del Señor en esta promesa tan hermosa de la contabilidad, de tu sufrimiento, de la contabilidad, de cada una de tus lágrimas. Por eso el tema es el poder de las lágrimas. Salmo 42, verso número 3, mire. Dice la Escritura, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Cuando las lágrimas son tantas que puede ser posible que el mismo que escribió el Salmo 56 es el mismo que está escribiendo el Salmo 42, es el rey David el que está hablando esta experiencia, porque él
tiene y tuvo experiencia de lo que era sufrir, de lo que era estar en angustia, y parece ser que su mente en algún momento le traicionaba, pero él, con la ayuda de Dios, pudo enderezar a tiempo su pensamiento, los deseos de su alma, y dijo: ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Y decía: bendice alma mía al Señor. No, porque estoy sufriendo. Bendice alma mía al Señor. Él es el que te corona de favores y de misericordias, y tú no lo has notado. Y ese sufrimiento que estás padeciendo ahorita, también Dios lo va a utilizar para edificarte, para bendecirte, para poder enderezarte. Y este hombre vivía así. ¿Cómo? Dice este hombre: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cómo es esto, hermano? Que este hombre dice: fueron mis lágrimas. Yo no quería comer, no deseaba alimento. Lo único que había y se acercaba a mi boca eran lágrimas. Eran lágrimas. Lloraba de mañana, lloraba de tarde, lloraba de noche. ¿Por qué? Porque la angustia mía era tanta. Me quisieron matar tantas veces. Me traicionó varios de mis hijos. Me querían quitar el reino. Lo que padeció este hombre no fue cualquier cosa. Le mataron 4 hijos. Uno de ellos habló mal de él. Otro de ellos le quitó sus esposas y se acostó con ellas. Este hombre sufrió demasiado, y por esa experiencia tenía tanto dolor que dijo: yo no quiero comer, porque lo único que hay cerca de mi boca son lágrimas. Lloro cada momento, sufro mucho. Y son mis lágrimas de pan, mi pan de día y de noche. Y luego, por si fuera poco, todos los que saben que soy cristiano me preguntan: bueno, ¿y tu Dios, que decía que era tu ayudador, dónde está? Lo mismo que nos dicen a usted y a mí. Cuando miran que estamos sufriendo, cuando miran que tenemos enfermedades, cuando miran que tenemos problemas, lo primero que se les ocurre a las personas que no conocen al Señor es decirnos: bueno, ¿y tu Dios? Es que ellos no conocen a Dios. Ellos no saben que Dios utiliza el sufrimiento como herramienta, y ellos han creído que cuando alguien conoce a Dios o está cerca de Dios, pues bueno, lo que tiene que hacer es solo descansar y permitir que la vida transcurra, y que no va a haber ningún sufrimiento, ninguna enfermedad, ningún problema, y hasta que Dios nos llame a su presencia vamos a gozar. No, hombre, no, eso no es así. Pareciera ser que cuando venimos al Señor, todos los sufrimientos se acumularon y vinieron a nuestras vidas. Yo no le voy a mentir, como muchos le hacen. Yo no le voy a decir: venga Cristo y sus sufrimientos van a acabar. No, eso no es verdad. Parece ser que se aumentan más. La gran diferencia es que es mejor padecer con Cristo, porque tenemos ayuda, porque tenemos quien nos cubra, quien nos proteja. Y dice claramente en una de sus promesas: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Que cuando tengamos angustia, cuando tengamos sufrimiento, Él nos va a ayudar. Y se van a acabar los padecimientos por ese momento, porque tal vez van a venir más. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo: ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Porque Cristo está con nosotros y quiere estar con nosotros, pero a veces vienen sobre nuestra vida sufrimientos. Y dijo el apóstol Pablo una lista allí de padecimientos humanos que pudieran hacernos apartarnos del amor de Dios. No que Él se aparte de nosotros, no, nosotros nos apartamos de Él. Hambre, tribulación, angustia, desnudez, lo alto, lo bajo, y dio una serie de circunstancias que el ser humano padece, y pareciera ser que el desánimo aparece en la vida nuestra y nos hace separarnos del amor de Cristo, pero Él no se separa de nosotros, y aunque nosotros demos un paso para retirarnos, dice: el amor de Dios todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Y el Señor dice claramente en su palabra: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Yo doy un paso porque estoy desanimado para separarme de Dios, y Él da un paso para seguirme.
Y yo doy otro paso para seguirme separando de Dios y Él da otro paso para seguirme hasta que me vuelve a convencer que solo en Él hay esperanza, hasta que me vuelve a convencer que solo en Él hay oportunidad y vuelvo como el hijo pródigo a su protección, a su amor, a su ayuda y a su salida, porque Él dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, porque juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Es verdad que a veces nos podemos desanimar, pero Él es nuestro ayudador y hasta aquí nos ayudó el Señor, dice la palabra. Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. ¿A cuántos ha ayudado el Señor hasta aquí? Hasta aquí el Señor ha sido fiel con usted y ha sido fiel conmigo y seguirá siendo fiel con nosotros. No importa la circunstancia, el Señor está por vosotros y nosotros vamos a tener que estar tranquilos porque Él va a pelear por nosotros. Hay una situación importante que yo quisiera mencionarle en la escritura que está allá en aquel libro del Evangelio según San Lucas. Ayúdenme a buscarlo, por favor. San Lucas capítulo 7, verso 11 hasta el verso 14. Lucas capítulo 7, verso 11 hasta el verso número 14, por favor. Mire el poder de las lágrimas. Dice la escritura de la siguiente manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores. No llores. Tu redoma, tus lágrimas ya llenaron el frasco. Ya se completó tu angustia, ya se completó tu sufrimiento. Tu dolor es tan terrible, dice la escritura, que el Señor se compadeció. Y es el único que puede parar el sufrimiento en cualquiera de nosotros. Lo hizo con esa mujer. El dolor de esta mujer por haber perdido su único hijo. Porque si alguien sabía de perder a un único hijo, es nuestro Dios. Y este ejemplo lo puso para nuestra enseñanza. Porque el Señor vio que las lágrimas de esta mujer ya habían llenado el frasco y dijo, ¿qué le dijo? Ya no llores, ya no llores. Ya la angustia, tu sufrimiento llegó al límite. ¿Y qué hizo el Señor? Vamos a seguir leyendo, miren lo que dice el 14. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El poder de las lágrimas de una madre por su angustia y por haber completado la única manera en que Dios se puede compadecer de nosotros. Dice la escritura que Él se compadece de nosotros porque reconoce que somos polvo. Pero también dice la escritura claramente que nosotros somos la niña de sus ojos, que nosotros somos la corona de su gloria, y ningún padre viendo llorar y angustiarse a sus hijos hasta el límite lo va a dejar seguir sufriendo. Lo hizo con Ana, la madre de Samuel. Dice la escritura que fue tanta la angustia de Ana que salían lágrimas de sus ojos, pero no salían palabras de su boca. Y cuando eso sucede es porque su alma y su espíritu están tan angustiados que el Señor dice, ya
ya ni palabras hay, su alma está quebrantada y dice la escritura que él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y son tantas las lágrimas de un corazón quebrantado que dice el Señor, llenaron la redoma, llenaron el límite, las angustias no pueden ser más, te doy la respuesta a tus lágrimas. El poder de las lágrimas compadece a Dios sobre el sufrimiento nuestro, porque las lágrimas tienen poder. Y voy a mostrarle un último ejemplo así rapidito. Ayúdeme a buscar aquí mismo, capítulo 7 de Lucas, pero ahora vamos a buscar, hermano, el verso número 27. Aleluya. El verso 37, perdón, y 38. Lucas 7, 37 y 38. Mire lo que dice la palabra. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, ¿y cómo estaba? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y mira qué hermoso, cómo las lágrimas de esta mujer sirvieron para poder lavar, enjugar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la escritura, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice la escritura que esta era una mujer pecadora. Y sabe, usted y yo somos pecadores. Porque la palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así es nuestra humana carnalidad, siempre se va a resistir para buscar a Dios, siempre se va a resistir para orar, se va a resistir para ayunar, se va a resistir para venir a la iglesia, pero el Espíritu tiene que poder más que nuestra carne, porque cuando el Señor mira en el quebrantamiento nuestro, estamos doblegando a la carne y humillándola en la presencia del Señor. Y cuando nosotros somos pecadores, pero sabiendo que somos pecadores, nos doblegamos delante del Señor y nuestras lágrimas son por el dolor de nuestro pecado, entonces el Señor va a recibir nuestras lágrimas. Porque sabe, lo peor que nos puede suceder es lo que le sucedió al sacerdote Elí. Dice la escritura en Primera de Samuel que cuando el sacerdote Elí quería saber, porque Dios ya no le revelaba a él, porque él se había apartado de Dios, se había separado, pero sus hijos también pecaban y el pueblo lo sabía. Y cuando Dios no le reveló a él, sino le reveló a Samuel, el sacerdote va con Samuel y le pregunta, revélame qué te dijo el Señor. Y como la sentencia era contraria a Elí y a sus hijos, y Samuel le dijo al sacerdote lo que Dios iba a hacer, que le iba a quitar a sus hijos, que iban a morir los dos en un solo día. Entonces lo que hizo este hombre pecador fue decir estas palabras: Jehová es, que haga como bien le parezca. Eso es lo peor que puede hacer un pecador delante de Dios. Pues es Dios, que haga lo que quiera. No, hermano, si Él hace lo que quiere, nos puede sentenciar y nos puede mandar a lo profundo del infierno, porque Él tiene poder de quitarnos la vida. No es el diablo, es Dios el que nos dio la vida y Él es el que tiene poder. Dios a los soberbios los mira de lejos, y quien dice así como hizo este sacerdote Elí, le cuesta la vida. A él le costó la vida. Y cuando dijo estas palabras, firmó su sentencia de muerte. Todo hombre o mujer pecadora delante de la presencia del Señor tiene que reconocer su condición. Yo soy pecador. Todavía fallo delante del Señor en algunas áreas. Y cuando tengo este reconocimiento delante de Dios y busco en mi dolor que me ayude a perfeccionarme, entonces el Señor acepta mis lágrimas porque son de arrepentimiento, las pone en su redoma, las usa para bien y no firmo nada, sino que entonces hallo gracia en Él. Porque el sacerdote Elí dijo, el Señor es, que haga como bien le parezca. Así han dicho muchos, porque se han desanimado y han firmado su sentencia de muerte y se han separado de Dios. Pero nosotros no podemos hacer eso.
Aunque como el profeta y sacerdote y rey, porque eran las tres cosas, el rey David dijo: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, aunque el dolor o el sufrimiento pudiera venir a nuestras vidas. Hermano, no hay que tener temor, porque la palabra dice algo muy cierto. El apóstol Pablo nos lo dijo: vosotros no habéis padecido hasta la sangre por la obediencia a vuestro Señor Jesucristo. Por causa del evangelio, dijo el varón de Dios. Y a nosotros no se nos va a permitir sufrir de tal manera, pero sí algo de dolor va a venir a nuestras vidas, algo de sufrimiento va a venir a nuestras vidas. Si es por ministerio, si es por crecimiento, si es por llamamiento, bendita la hora en que el Señor nos va a edificar y nos va a permitir acompañarnos en medio del dolor y en medio del sufrimiento, pero Él nos va a sacar adelante. Esa es su promesa. Aunque suframos tanto, que nuestras lágrimas puedan ser nuestro pan de día y de noche, hay que decirle a nuestra alma, como dijo este mismo rey, porque esa es nuestra salida. ¿Por qué te turbas, alma mía, y te abates dentro de mí? Espera en Dios. Como dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todavía tenemos tiempos donde saldrá nuestra mejor alabanza, porque si alguien canta con ánimo es después de haber atravesado una gran prueba. Si alguien canta con alegría es después de ver la mano poderosa de Dios sacarle de en medio del pozo de la desesperación. Y cuando vemos el poder de Dios, porque no teníamos ayuda de ninguna especie, no teníamos diagnóstico de ningún médico, todos nos daban desesperanza, pero cuando el Señor mete su mano en el asunto nuestro y nos hace ver la solución y nos saca del pozo de la desesperación, lo único que nos queda es elevar nuestro mejor cántico, elevar nuestra mejor acción de gracias. Y cuando había olvidado dar gracias en medio del culto, puedo pedir permiso y autorización para dar un testimonio para gloria y honra del Señor. Yo estaba de tal manera desesperado, sin esperanza, pero Dios, porque el pero de Dios siempre es importante. El mundo estaba perdido, Dios iba a dar juicio y dice, pero Noé halló gracia. Siempre es hermoso el pero de Dios y el pero de la palabra de Dios, porque allí tenemos esperanza para nosotros. Yo estaba con un diagnóstico contrario y desahuciado, pero Dios, hermano, siempre es hermoso saber que Dios va a meter las manos por ti y por mí, y no nos va a dejar sufrir más allá de lo que podamos resistir, porque va contando cada angustia, va contando cada desesperación, y Él tiene la solución. Ponte de pie, por favor.